Puede tomar asiento. Aquí hay unos lugares todavía en la parte de aquí de enfrente, si gusta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, que es la porción que nos toca estudiar en este momento. Lucas 14. Dice la palabra: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Y bueno, todo esto que vemos aquí lo vemos alrededor de la mesa, ¿verdad? Por eso es uno de mis pasajes favoritos, ¿verdad? No se crean. Pero vemos aquí, hermanos, varios aspectos importantes del reino de nuestro Dios que quisiéramos tomar en cuenta. A este mensaje yo le he titulado Convidados a la mesa. Convidados a la mesa. Y vemos aquí, y es lo que yo quisiera que usted se llevara ahí en su mente y en su corazón, la misericordia, la humildad
y el amor son los distintivos del reino de Dios, pues es lo que Dios ha hecho con nosotros al invitarnos a su mesa. Nuevamente, la misericordia, la humildad y el amor son distintivos del reino de Dios, pues es lo que Dios ha hecho con nosotros al invitarnos a su mesa. Entonces vamos a ver, en primer lugar, la misericordia es más importante. Y veíamos ahorita los primeros versículos, los versículos del 1 al 6. Y vemos que en ese momento el Señor había sido invitado con un gobernante. Y este gobernante era un fariseo. Pero pareciera que todo estaba preparado y todo estaba listo para que llegara ahí el Señor Jesús. Y pareciera como si fuera una emboscada. Y no era anormal pensar en esto, porque los fariseos siempre estaban buscando una ocasión para ponerlo en evidencia, o para acusarlo, o para decir algo de él de alguna forma. Entonces, vemos que era un día de reposo también. No hace mucho predicamos acerca de otro día de reposo en el que el Señor Jesús también hizo otro milagro. Y en esta ocasión estaba allí un hombre, dice la palabra de Dios, un hombre hidrópico, ¿sí? Es una enfermedad que tiene que ver con algo así como que se levanta un poco la piel y tiene que ver con líquido, una especie de líquido o de agua que está entre la piel y el resto del cuerpo, y empieza a levantarse en brazos, en el cuello, en el rostro, en las piernas, en la espalda y todo ello. Y pues bueno, realmente no es algo que luzca muy bien, es algo que se ve un poquito triste, pero dice aquí, y he aquí estaba ahí. Entonces había una fiesta, era día de reposo, invitaron al Señor Jesús y estaba ahí esta persona. ¿Qué creen ustedes que estaban esperando estas personas de parte del Señor Jesús? Estaban preparados para que Él hiciera algo a la vista de ellos o al juicio de ellos indebido, que pudieran acusarle, ¿sí? Para que Él no, o para poderlo tentar, que cayera y tener algo en contra del Señor Jesús. Pero lo maravilloso, hermanos, es que el Señor Jesús siempre nos enseña acerca de la misericordia. Y el punto aquí es que la misericordia es más importante que cualquier otra cosa, inclusive que cualquier otro reglamento y que cualquier otra cosa que programa y lo que sea, hermanos. La misericordia está por encima de todo lo demás. Si en alguna ocasión tienes que tomar una decisión y tienes una cierta duda sobre lo que tienes que hacer, inclínate por la misericordia. No le vas a fallar. Vete por el lado de la misericordia. Si tú estás pensando, aquí esto no está bien, hay que emitir un juicio, pero también está la misericordia, ¿qué hago? Estoy en medio de las dos cosas. Inclínate por la misericordia. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Había una regla, la ley de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. Ellos, hermanos, eran tan exagerados en las cuestiones del día de reposo que inclusive tenían la cantidad de millas o de metros de la que no te deberías de pasar al caminar en un día de reposo. Había cosas que no podías hacer, por ejemplo, cualquier trabajo con tus manos que implique algún esfuerzo, no lo puedes hacer. Inclusive, en los tiempos más modernos, existen algunos ortodoxos judíos que tratan de guardar la ley, que tienen algunos elevadores que se usan en el día de reposo. ¿Y cómo se usan esos elevadores en los días de reposo? No tienen botones, porque apretar un botón es trabajo. Entonces no puedes hacer trabajo en el día de reposo. Entonces ellos se llevaron a un extremo, se han llevado a un extremo todas estas, la interpretación de estas enseñanzas. Y bueno, no es correcto. Entonces el Señor Jesús, conociendo los corazones de ellos, les habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les hace una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es lícito sanar en el día de reposo?
obviamente no estaba buscando la aprobación de ellos, porque el Señor Jesús conocía la ley y porque Él es Dios. Entonces no estaba buscando la aprobación de ellos, simplemente Él quería saber quería que ellos supieran que Él no se estaba brincando ninguna de las cosas que estaban escritas en la ley, sino que había cosas mayores que el día de reposo en el libro de la ley. Y era algo que ellos tenían que entender. Entonces dice, mas ellos callaron. Ellos dijeron, cualquier cosa que contestemos aquí nos va a agarrar con los dedos en la puerta. O por un lado o por otro. No le hemos podido ganar hasta ahorita. Mejor callamos. Vamos a callar, déjenlo que haga algo. Y después de que haga algo, entonces vamos a ver. Entonces callaron. Y él, tomándole, le sanó. Él agarró a este hombre hidrópico y lo sanó. El Señor Jesús lo sanó con su poder. Y luego lo despidió. Le dijo a este hombre, ya te puedes ir, ¿verdad? Si ellos te quisieron utilizar para algo en contra mía, mira, es beneficio tuyo. Tú ya puedes ir. Yo creo que la cena y lo de la mesa es lo de menos. El hecho de que tú estás sano en este momento, para ti es lo mejor. Tú ya te puedes ir. El resto de la enseñanza tiene que ver con ellos, no tanto contigo. Así es que tú ya eres sano. Vamos, vaya a su casa y cuente lo que Dios ha hecho con usted, ¿verdad? Y lo despidió, ¿verdad? Pero luego, inmediatamente que lo despide, se dirige a ellos. Y les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? La vez pasada decíamos que si no lo desata para llevarlo a tomar agua y luego si no lo trae otra vez y lo ata, ¿se acuerdan que era la problemática? Bueno, atar y desatar era un trabajo que no se debería hacer según o contradeciría las enseñanzas que ellos estaban dando. Pero el Señor les muestra que aún a un animalito hay que tenerle misericordia, ¿verdad? Hay que tener misericordia aún a un animalito. Y hablábamos, bueno, muchas veces nosotros también tenemos al cuidado una mascota. A lo mejor no tenemos un asno o no tenemos un buey en nosotros, ¿verdad? Los que vivimos aquí en la ciudad. No sé si haya alguien que a lo mejor lo tenga. Pero a lo mejor tenemos un perro o tenemos un gato, ¿verdad? Y siempre nosotros tratamos de que no se nos pase un día sin que le demos de comer y que no se nos pase un día sin que le demos su agua respectiva. Y nada más por misericordia, ¿verdad? Nada más por misericordia a un animalito. Entonces, les dice, ustedes, si su buey o su asno se cae en un pozo, ¿lo vas a dejar ahí nada más porque es día de reposo? Te aseguro que no. Vas a aplicar misericordia. Vas a hacer misericordia a ese animalito. ¿Cuánto más misericordia merece una persona, hermanos, que ha sido presa de una enfermedad durante muchos años? Entonces, la misericordia está por encima de todo. Es lo que está hablando el Señor. Dice, y luego cuando Él termina esta segunda pregunta, el versículo 6 dice, y no le podían replicar estas cosas. O sea, ni pudieron hablar en la primera pregunta, ni pudieron tampoco hacer nada con la segunda pregunta después de haber visto a Dios, al Señor Jesucristo, hacer lo que Él hizo. Ahora, hermanos, nosotros, ¿cómo aplica esta enseñanza para nosotros? ¿Cómo aplica esta enseñanza para la iglesia? Hemos estado hablando que la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, hermanos, formamos parte de un reino que tiene un estándar muy alto. Y algunos elementos del estándar es la misericordia. Y la misericordia, hermanos, debe distinguir a toda persona, hermanos, especialmente a los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. No podemos predicar el Evangelio, hermanos, y hacer a un lado la misericordia, porque la misericordia va acompañada del Evangelio, como lo veíamos hace 2 predicaciones atrás. Tenemos que aprender a hacer misericordia. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos volvemos legalistas. ¿Legalistas en qué sentido? En que decimos, bueno, esta persona lo merece, esta persona no lo merece. A este sí lo vamos a hacer y a este no lo vamos a hacer. O en qué situación sí o en qué situación no.
Y muchas veces, hermanos, nosotros somos selectivos en la aplicación de las mismas reglas que nosotros ponemos. Y ahí es donde está la falsedad del cristianismo. Porque muchas veces, hermanos, aplicamos a algunas personas reglas que no se las aplicamos a otras personas. Y no somos consistentes. No somos consistentes al decir, bueno, ¿por qué este sí, por qué este no? No, hermanos, debe ser exactamente igual, pero la misericordia está por encima de todas estas cosas. Así que tenemos que aprender este aspecto. Hermanos, todos nosotros tenemos la oportunidad de aplicar y de llevar a cabo la misericordia a todos. ¿Dónde tenemos oportunidad, hermanos? Mismo aquí en la iglesia. Aquí mismo en la iglesia nosotros tenemos la oportunidad de siempre estar aplicando misericordia a los demás. Así que, hermanos, este es un principio también del reino. Pero luego, hermanos, sigue hablando, aparte de la misericordia, sigue hablando el Señor de otro principio también importante, y está hablando de la humildad. La humildad será enaltecida. Dice allí en los versículos del 7 hasta el versículo 11, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Imagínense la escena, llega el Señor Jesucristo, están todos los invitados, está la mesa. La mesa pues no es como la mesa de nosotros, era una mesa casi a ras de piso, algo que tenían que sentarse. Pero aún esa mesa tenía lugares, ¿sí? Estaba el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, estaba enfrente el lugar 4, el lugar 5, y eran los invitados. Y todo tenía que ver en función de dónde estaba el festejado, o el que invitaba, el anfitrión. Entonces, si el anfitrión se sentaba en el lugar 2, ¿sí? Y al lado derecho tenía al segundo más importante y al lado izquierdo tenía al más importante. O sea, donde él se recostaba era el más importante. Pero cuando todos llegaban a esa fiesta y veían la mesa, entonces todo el mundo veía ahí ese primer lugar, ¿verdad? Como hoy en día cuando uno se va a subir a un vehículo y no es uno el que está manejando, aquí en nuestra costumbre y en nuestro medio quizá, uno dice, bueno, pues déjame sentarme en el de adelante, ¿verdad? Entonces, y está todo el mundo viendo el asiento de adelante, me voy a sentar en el asiento de adelante, o me voy en el de atrás, o me voy en el de la tercera fila más atrás, ¿verdad? Entonces está uno ahí esperando. Pero el Señor Jesús llega y está observando dónde se va a sentar cada quien. Y bueno, el Señor les dice, cuando tú eres convidado, no busques sentarte en los primeros asientos. Siéntate en el último. Dice, no sea que tú vas y te sientas acá en los primeros asientos, en el 1 o en el 2, en el 3, en el 4, y que llegue el anfitrión de la mesa y le diga, oye, mira, perdón, pero ese lugar está ocupado. Entonces tú pásate más atrás, pero como ya se sentaron todos los demás, ¿en cuál vas a caer? Al final, vas a ir hasta el final, dice, y eso te va a dar pena. Mejor, si no sabes dónde estás ubicado o en qué lugar, mejor siéntate en el último. Y si te pasan al primer lugar o a un lugar más arriba, entonces vas a ser honrado de parte del que te invitó, ¿verdad? Hoy en día se usa en muchas de las fiestas a las que nos invitan, que a veces la mesa dice ahí, ¿verdad? O vaya uno entrando y le dicen, a usted le tocó en la mesa 6 o en la mesa 7, en la mesa 40 le tocó, ¿verdad? Entonces está ahí y hay una que dice reservado para, y ahí están los novios o la quinceañera o el cumpleañero o el que cumple 50 años o las bodas de plata, lo que sea, ¿verdad? Ahí está, dice, este es reservado para. Entonces llega uno ahí a ese lugar y uno busca su lugar. Pero lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí, hermanos, es cuál es el concepto que tú tienes acerca de ti. Todos los seres humanos por naturaleza somos egoístas y todos somos orgullosos también y tenemos problema con esto. Entonces Dios nos dice, miren, señores fariseos, les está diciendo a ellos, ¿verdad? Señores fariseos, no estén peleándose por los primeros lugares. Si ustedes fueron invitados,
pues deberían de estar contentos con saber que fueron invitados y que fueron considerados y que van a tener un tiempo para convivir con el anfitrión de la fiesta o de la cena a la cual ustedes han sido invitados. Así que no estén peleándose ese lugar. Ahora, hermanos, esto ¿qué tiene que ver? ¿Se acuerdan que aún los discípulos también se peleaban los lugares? Una ocasión le dice, pues llega la mamá de dos de los discípulos del Señor y le dice al Señor Jesús: Señor, pues quiero hacerte una petición. Y le dice: bueno, venga, ¿verdad? Y la señora le dice: pues quisiera que allá en tu reino, ¿verdad?, uno de mis hijos se sentara a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, nada más el lugar 1 y el 2, ¿verdad? Ahora, no se rían porque hay mamás que son así, ¿verdad? ¿Por qué no meten a mi hijo a jugar fútbol, verdad? ¿Por qué está ahí nada más en la banca? ¿Verdad? Había un señor que decían: denle aunque sea 5 minutitos a mi hijo, ¿verdad? Aunque sea, denle chance a 5 minutitos. Y bueno, no daba ni para 5 minutitos, ¿verdad? Pero pues como era de niños, había que meterlo para que no se fuera llorando a su casa. Pero muchas veces las mamás siempre están buscando ese lugar para sus hijos y piensan que sus hijos se merecen ese lugar. Pero luego cuando crecen, los niños, ¿verdad?, que ya son grandes, ahora ellos piensan que se lo merecen también ese lugar. Y siempre están peleándose ese lugar. Pero es cuestión de orgullo. Es cuestión de orgullo. Luego llegan y se casan, ¿verdad? Y sigue la pugna por ese primer lugar, pero ahora en la casa. Y están peleando ahí en la casa la cuestión de los lugares también. Y luego llegan a la iglesia y forman parte de la iglesia y también, ¿verdad?, están pensando que su ministerio debería de ser considerado más alto que el ministerio de otra persona. Y que debería de recibir un reconocimiento especial por lo que él hizo y debería de ser tomado en cuenta. Y todo el problema es el problema de ese orgullo y es de esa soberbia con la que se batalla constantemente. Entonces, hermanos, en el reino del Señor no es así. En el reino del Señor no es así. Tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes y a reconocer que, bueno, yo vengo y gracias a Dios que fui considerado y que fui invitado. Simplemente, hermanos, el hecho de ser salvo para nosotros es ya un gran privilegio. El ser salvo, el ser hijo de Dios, ese ya es un gran privilegio en nuestras vidas. Entonces, el que uno venga a la casa de Dios y que uno venga a la iglesia, es un privilegio estar en la iglesia. Y que cuando se trata de servir al Señor y me invitan a servir, es un privilegio servir al Señor, ¿verdad? Entonces no se trata, hermanos, de qué lugar es el que uno quiere, ¿verdad? Entonces en la iglesia, hermanos, no hay estrados que uno debería de buscar. Todos los privilegios, hermanos, que existen en la iglesia, esos son privilegios. La oportunidad de servir al Señor es un privilegio. Y si mi privilegio, hermanos, sería limpiar los baños de la iglesia, es un privilegio limpiar los baños en la iglesia. Si mi privilegio fuera traer personas en mi auto e ir por ellos y traerlos a la casa de Dios y luego después llevarlos a su casa, es un privilegio. Si mi privilegio es acomodar el templo y poner las cosas en orden para que se desarrolle alguna actividad en la iglesia, es un privilegio, hermanos. Si mi privilegio es enseñar o tomar discipulado o visitar hospitales o predicar la palabra de Dios o pastorear una iglesia o salir como misionero, todo es un privilegio y nosotros debemos de considerarlo de esa manera. Es mi corazón debe estar preparado para considerar que servir a Dios es un privilegio. No es una carga, hermanos, es un privilegio. Tiene responsabilidad, pero es un privilegio. Entonces, tenemos que considerarlo de esa manera. Pero para que eso sea así, yo necesito, hermanos, aprender la humildad. Aprender la humildad. Es decir, yo aquí estoy y estoy para lo que Dios quiera que yo haga. Si Dios quiere que haga esto, yo lo voy a hacer. Seguramente Dios me ha de haber dotado, ¿verdad?, con algún talento o algún don espiritual
para desarrollarlo. Y si no, pero Dios quiere que haga eso, Él me va a ayudar a sacarlo adelante y su gracia me va a fortalecer para que lo saque adelante. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Pero mi deseo es servir. Mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que dentro del reino de Dios, la humildad es fundamental también. Y siempre la lucha aquí con los fariseos. El fariseísmo, hermanos, nunca debería de representar a la iglesia. Y nadie en la iglesia debería de identificarse con el fariseísmo. ¿Sí? Entonces, la humildad. Pero también vemos, hermanos, otro aspecto importante en el reino de Dios, que es el amor de corazón y no por conveniencia. El amor de corazón y no por conveniencia. Vemos los versículos del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus, ¿dice amigos o amiguis? Perdón. No. Es que batallo tantito con eso. Ahí está, ya. Dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. El Señor tenía para todos, ¿verdad? Tuvo para el hidrópico, ¿verdad? Tuvo para los fariseos que estaban ahí viendo dónde se acomodaban. Ahora tiene hasta para el que invita, para el anfitrión también tiene para él, ¿verdad? Le dice el Señor, le dice, cuando tú hagas cena o comida, no llames nada más a tus amigos o a tus hermanos. Ahora, no es malo invitar a los amigos, hermanos, ¿verdad? No va a decir, no, ya el pastor dijo que no podemos invitar a los amigos, como si me hicieran mucho caso, ¿verdad? Bueno, ya, ese es otro tema, no es el que está tratando aquí. No hay problema invitar a los amigos. Lo que Dios quiere es que también invites a aquellos que no tienen manera de recompensarte, de ninguna forma. O sea, no hay problema que invites a tus amigos, no hay problema que tú tengas una cena o una comida para ellos. El detalle es, también debes incluir, ¿sí?, a aquella persona que no tiene manera de pagarte. Aquella persona que nunca te va a poder invitar a nada en su casa o nada, no va a poder invitar. Él debería de estar incluido allí en la lista de las personas que tú invitas. Este es el punto. Y eso se llama amar de corazón, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos dio a nosotros un amor que nosotros no se lo podemos pagar, hermanos. Ni aunque fuésemos muy obedientes, eso no pagaría nunca el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Ni aunque hiciésemos todo el servicio, trabajo misionero, pastoral, discipulado y todo el trabajo de la iglesia que hagamos, hermanos, no paga el amor. Dios sabe que nosotros no podíamos pagarle nunca, con nada, la salvación que Él nos ha dado. Y ese es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. ¿Sí? Y ese es el amor del reino. Ese es el amor que nosotros debemos aprender a demostrarnos unos a otros, al convivir con todos, ¿verdad? Con todos. Ahora, no siempre se trata, hermanos, de que me puedas invitar o no me puedas invitar a algo. Muchas veces se trata también de cómo me puedo sentir yo. Entonces voy a invitar solamente a aquellas personas con las que me puedo sentir bien. Pues no, tampoco. O sea, porque al final de cuentas estás recibiendo, y ese es el problema. Tú sigues buscando nada más un beneficio personal. Voy a invitar a este porque este siempre me tiene riendo, ¿verdad? Voy a invitar a este porque este me hace sentir muy halagado. Y voy a invitar a este porque este y yo pensamos igual. Voy a invitar a este porque este conoce toda la tabla, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La tabla periódica, la masa de los elementos químicos, ¿verdad? No, todos los datos del fútbol, ¿verdad? Entonces, la tabla general. No estás invitando nada más
a los que te conviene. Estás invitando a todos, aún a aquella persona que no tiene nada que darte, que no tiene nada que aportar. Aquella persona que ni siquiera te puede hacer sentir bien. Sí, aún él, hermanos, debe estar incluido ahí en la lista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que Cristo hizo con nosotros. ¿A poco usted cree que usted se merecía estar sentado a la mesa de Dios? No. Eso es lo que nos está enseñando Dios, hermanos. El amor de corazón y no por conveniencia. Amar aunque no voy a recibir. Ese es el amor del reino. Es el amor que Dios nos está enseñando. Pero también, hermanos, hay un elemento más aquí en esta historia. Como que la tensión, ustedes están muy relajados, pero aquí en esta casa de este gobernador fariseo, la tensión estaba muy fuerte, ¿verdad? Porque el Señor empieza a decirles, a ver, ¿es lícito sanar en día de reposo, sí o no? Pues ellos habían tendido una trampa, trayendo un hidrópico y lo sana, y luego ni le pudieron decir nada al principio, ni le pudieron decir nada al final. Imagínense cómo estaban las tripas de esos fariseos, todas entrincadas. Y luego después viene y le echa al anfitrión de la casa y le dice, a ver, ¿por qué nada más invitaste a aquellas personas que pudieran volverte a invitar otra vez una cena o una comida? Y estaba ahí la cosa un poquito tensa, y bueno, como que alguien dice, bueno, para relajar un poquito, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Dijo el Señor, dice el Señor Jesucristo, qué bueno que sacas ese tema, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Las excusas. ¿Qué es una excusa? Es un pretexto. Es un pretexto para tratar de justificar algo que no se puede justificar. Algo que no voy a hacer, que no quiero hacer. ¿Sí? Entonces aquí estaban ellos que estaban excusándose a la invitación. Ahora, estaba ya todo preparado. ¿No les parece familiar el cuadro? Para nosotros, hermanos, ¿está todo ya preparado? Ya está todo preparado. Nosotros nada más estamos esperando la segunda llamada. Sí, ya nada más la segunda llamada. En aquellos tiempos, hermanos, cuando una persona importante invitaba a una cena, pues no había relojes como nosotros, no había WhatsApp, no había microondas, no había carnes que estuvieran ya precocidas y nada más de meterlas al horno 5 minutos cuando lleguen y ya está todo listo. No, era todo un trabajo lo que se tenía que hacer. Una fiesta era un trabajal, ¿verdad? Para todo. Hicieron una fiesta así de este tamaño, entonces se acostumbraban 2 invitaciones. La primera es decirle, por ejemplo, el sábado te invito a una cena a mi casa. Sí. La segunda invitación va a ser para decirte la hora. O sea, es decir, ya está listo, ya pueden venir. Ya pueden venir, no puede decirle, te invito el sábado a las 7. Hoy en día podemos decir, te invito el sábado a las 7 y a las 9 se van, ¿verdad? No, eso es en Estados Unidos, aquí no. Entonces, eso no se podía hacer. Ellos tenían que hacer una invitación para decir, el sábado los espero, ¿sí? Y la segunda invitación es, ya está listo, vengan en este momento. Entonces, bien parecido, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, ya está todo listo. Nada más esperen la hora. Va a llegar el momento en el que va a decir, ya, este es el momento. Y vámonos, ¿verdad? Vámonos a la presencia del Señor. Ahora, ellos empezaron ahí a excusarse. Y puras excusas, hermanos, pues se parecen a las de algunos que conozco, ¿verdad?
no de esta iglesia, ¿sí? Para que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, mira Señor, acabo de comprar una hacienda y voy a conocerla. ¿Quién compra una hacienda sin conocerla? Nadie, ¿verdad? Primero es, déjamela veo y veo si vale lo que me estás diciendo, y si vale lo que me estás diciendo y me interesa, entonces te la compro, ¿verdad? Pero no como que apenas voy a conocerla, no, primero uno va y la conoce y si a uno le gusta, entonces uno la compra. Pero son ese tipo de excusas que se están ahí poniendo. El otro le dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, ¿verdad? Y voy a probarlos. ¿Quién compra algo sin probarlos? ¿Verdad? Es como si usted le dijera, oye, te vendo un carro. Sí, está bien. ¿Cuánto cuesta? No, pues 90,000 pesos. Ten, aquí están los 90,000 pesos, después voy a ver el carro. No, las yuntas eran una herramienta de trabajo, como los autos lo pueden ser el día de ahora, o los tractores, o cualquier otra cosa que uno compre. Entonces, uno primeramente ve, ¿verdad?, lo que uno está comprando. Inclusive a veces hasta, oye, ¿me das chance de darle una vuelta para ver si realmente se siente bien? Y si se siente bien, pues entonces, digo, salvo que usted vaya a la agencia, ¿verdad? Aún en la agencia le dan pruebas de manejo también, ¿verdad? Entonces, era otra excusa que no era válida. Y el otro es, me acabo de casar, ¿sí? Entonces, antes mandaba yo, ya no mando. Ya no puedo decidir solo, ¿verdad? Tengo que consultar a ver si tomo decisiones. Pues no sé, pero la excusa no era válida tampoco, ¿verdad? Entonces dice, vuelto el Señor, hizo saber estas cosas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Sí? Y esto es maravilloso, hermanos, porque aquí entramos nosotros también en los planes de Dios. Porque así es como entramos nosotros al reino. O mancos, o cojos, o ciegos. Quizá no físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente alguna de estas cosas teníamos. Y aquellos para quienes fue preparado el reino de Dios inicialmente, aquellos a quienes Dios les decía, vayan a estos, vayan a la sinagoga primero, vayan a los judíos, vayan a ellos primero, pues ellos se daban el lujo de excusarse y decir, no, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Aquí todo bien, somos herederos del reino por ser hijos de Abraham. Y les dijo, ya lo vemos en Romanos que no es así. O sea, no es que en Abraham sean todos llamados hijos, sino que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y también entran los gentiles. ¿Sí? Lo que ellos consideraban que estaba mal, ahí entran los gentiles y dicen, no, también ellos. De hecho, desde el principio así fue, nada más que los judíos no hicieron su trabajo como lo debieron haber hecho. Ok, los judíos no están haciendo su trabajo y cada vez menos, cada vez más duros se están poniendo, y ustedes se preguntan que por qué. Y Dios les dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Romanos 9 está hablando de dos pueblos, ¿sí? De los judíos y de los gentiles. Y Él extiende su misericordia por su soberanía a los judíos, a los gentiles. Y los judíos en ese entonces ellos dicen, ¿por qué? Si nosotros somos los hijos de Abraham. Dicen, no, todos los que son hijos de Abraham son israelitas o son el pueblo de Dios, sino aquellos que en la fe, ¿sí?, en Isaac será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque es el hijo de la promesa que fue esperada por medio de la fe. El requisito de la salvación que Dios siempre ha puesto, ¿verdad? Que es la gracia es por medio de la fe. Muy bien. Entonces aquí vemos que el Señor enojado extiende, dice, vayan a llamar. Ahora, le está llamando a su siervo, ¿sí? Y este es un tipo, hermanos, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, dentro de muchos atributos y dentro de muchos trabajos que Él realiza, uno de ellos es convencer al mundo de pecado, ¿verdad? Y de juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, convence, ¿verdad? Y luego dice el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Ah, esa frase me encanta. Aún hay lugar. Eso es para nosotros. Hermanos y amigos, aún hay lugar. Necesitamos trabajar porque todavía hay lugar. Y lo dice, aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ahora, no se me confunda en esta frase de fuérzalos a entrar. En los tiempos de la Santa Inquisición, ellos trataron de forzar a entrar, ¿sí? A través o a la fuerza. Eso es una mala interpretación de este pasaje, ¿sí? Lo que está aquí enseñando es, tú trabaja en ellos, ¿sí? De tal manera que ellos puedan convencerse, ellos puedan creer, ellos puedan poner su fe, porque Él convence. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencer al mundo ¿de qué? De pecado. Entonces trabaja para que ellos puedan convencerse. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo en este momento, hermanos? Trabajando a través de la iglesia y también de manera divina, ¿verdad? A través de Él lo está haciendo. Entonces, aún al pecador más rebelde, Él lo puede convencer de pecado y tiene sus formas, ¿verdad? Usted vea cómo Jonás fue muy convencido a ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Entonces, porque Dios tiene sus maneras. Muchos ateos dicen, ay, sí, qué casualidad, ahora que se enfermó, aceptó a Cristo. ¿Y qué? Si Dios utilizó eso. Y es que, ¿por qué después del accidente? ¿Por qué no lo hizo cuando estaba bueno y sano? Porque cuando estaba bueno y sano, no estaba convencido. No lo quería hacer, no lo quiso hacer. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, Él convence al mundo de pecado. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el Señor dice, ve, aún hay lugar, ve por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué quiere Dios? Que se llene su casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que, hermanos, aún hay lugar. El corazón del Padre que invita a su mesa a todos. Esta historia, hermanos, o esta enseñanza se parece mucho a aquella historia cuando el rey David invita a Mefiboset a venir a comer a su mesa. Mefiboset, él estaba lisiado, ¿verdad? Él estaba escondido, él estaba viviendo en Lodebar, palabra o nombre de una ciudad, o pueblo o aldea que significa lugar que no florece, que no hay fruto, lugar que no hay nada, que todo está muerto, ¿sí? Ahí estaba viviendo él. Y él dijo, vaya hasta que se acordaron de mí. ¿Eso dijo? No, dijo, ¿por qué me ha llamado a mí, que soy un perro muerto? Él consideraba cuál era su posición y por qué el rey lo estaba mandando llamar a él. Y esa es la actitud, hermanos, que nosotros debemos entender cuando entendemos el llamado de Dios, cuando nos manda llamar a su mesa. Porque cuando nosotros no nos sentimos tan pecadores, hermanos, entonces pensamos que no necesitamos un Dios tan poderoso como para ser perdonados. Pero cuando sentimos y reconocemos que somos pecadores, sabemos que necesitamos un gran Dios. Y por eso aquella persona que siente que se le perdonó mucho, por eso ama mucho. Y no que se le haya perdonado más que al otro, pero él así se siente personalmente. Se siente muy perdonado. Por lo tanto, él está dispuesto a amar
mucho. ¿Y de qué manera se manifiesta o de qué manera se demuestra que una persona ama mucho? Por lo tanto, da mucho. ¿Sí? Aquella persona que derramó ese perfume caro a los pies del Señor, porque ella se sentía muy perdonada y por lo tanto ella amaba mucho a su Señor y no tenía problema para derramar sobre su Señor lo que fuera, al costo que fuera. Y cuando nosotros vemos, hermanos, hoy en día en el reino de Dios, personas que no han entendido esto, hermanos, son personas que siempre tienen excusas para el Señor, aún para servirle al Señor. Siempre no valoran el privilegio y la oportunidad de servir al Señor porque ni siquiera se sienten muy perdonados. Ellos dicen, pues si yo ni era tan malo, yo no hacía cosas tan malas como las hacían otros, yo siento que yo no fui tan perdonado. Hermanos, todos fuimos perdonados igual. Todos fuimos perdonados igual. Sobre todos fue derramada esa sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Pero es necesario que nosotros entendamos que somos pecadores. En esta parábola está hablando del Padre. El Padre se enojó porque Él había preparado una gran cena y dijo, ¿saben qué? Manden llamar a todos. En la escena pasada, en el mensaje pasado, vemos al Padre también cerrando la puerta. Se cerró la puerta. El Padre de familia. Y está hablando otra vez de la salvación. Los valores del reino, hermanos, y la salvación. El camino es angosto, sí. El estándar del cristiano es alto, sí. Por eso muchos no quieren entrar, es cierto. Por eso muchos se excusan y no quieren entrar. Pero debemos, hermanos, apreciar y valorar que el Rey nos está invitando a su mesa, a comer de su mesa todos los días. Ese es el Padre, nuestro Señor. Así que, amados hermanos, en esta hora, muchos cristianos o mucha gente no quiere entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha y porque el camino es angosto y porque el estándar del reino es muy alto. Entonces no quieren entrar, simplemente no quieren entrar. Pero el Padre está mandando a su siervo a convencer a todos de pecado y de juicio. En esta historia, ¿convenció a todos? No. Son los que aceptaron, los que creyeron. Y entonces Él fue e hizo ese trabajo. Ahora, hermanos, Dios nos ha comisionado a la iglesia a predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, que es el que da poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero nos ha mandado a nosotros, porque dice el Espíritu Santo, ya hice el trabajo, hice lo que me dijiste, pero todavía hay lugar. Ese es el reino de nuestro Dios. En la casa de mi Padre, hermanos, muchas moradas hay. Muchas. Y están preparadas para toda aquella persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, qué privilegio para nosotros que seamos salvos. Pero qué responsabilidad también para nosotros el predicar el Evangelio del reino y el vivir el estándar del reino al que Dios nos ha llamado. Porque también nosotros, hermanos, podemos ser instrumentos de justicia que Dios utilice para alcanzar a otros para su reino, para que su casa se llene como el Padre quiere que se llene. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, gracias por